Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Soy la doctora Rosa Garnica Hayashi, retinóloga, egresada del Hospital Conde Valenciana. Pues este taller se denomina Angio-OCT paso a pasito. Quiero agradecer a FDI Equipment por su invitación a participar con ustedes. Aclaro que no tengo ningún interés comercial, solamente podría decir que soy feliz usuaria de este aparato Revo de la casa Optopol. Pues bien, ¿qué es la angiotomografía de retina? Es un registro de la vasculatura tanto de la retina como de la coroides obtenida mediante tomografía. Es un estudio inocuo de fácil adquisición, rápida adquisición, que nos va a dejar ver todos los plexos de flujo, tanto de la retina como de la coroides, como ningún otro aparato previamente nos era capaz de dejar visualizar. Cuando estamos ante una nueva tecnología, también estamos ante una nueva curva de aprendizaje. Y entonces surgen dudas, ¿como cuáles? ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que valora? ¿Cómo lo interpreto? ¿Cuáles son sus indicaciones? Y sobre todo, ¿de qué me sirve? Y estas son las preguntas que trataremos de abarcar durante esta plática. ¿Qué es lo que valora la angiotomografía? Movimiento. Si bien cuando vemos una foto clínica o un fondo de ojo, no vemos movimiento. Y entonces, ¿cuál es el valor? Lo que valora es el flujo sanguíneo, en específico, el movimiento de los eritrocitos. ¿Y cómo es que valora este movimiento? Pues bien, hace escaneos en el plano vertical de forma repetitiva y de igual forma en el plano horizontal. Y obtenemos imágenes de tomografía estructural de un solo sitio, cuya única diferencia es el tiempo en el cual fueron adquiridas. Y así sucesivamente en todos los sitios en donde realizó el escaneo. Al final, tenemos entre 230 y 512 B-scan. ¿Y qué es lo que hace el aparato con todas estas imágenes de escaneo? Bueno, las decorrelaciona. Y este es un término que debemos entender cuando hablamos de angiotomografía. Aquí tenemos un reloj cuyo único movimiento es de las manecillas y del péndulo. Si tomamos fotografías del mismo plano de este reloj con diferencia de tiempo y después analizamos esas tomografías píxel por píxel, si encontramos diferencias entre estas fotografías, hablamos de decorrelación, es decir, hubo movimiento. Si ahora le quitamos la pila a este reloj y hacemos el mismo procedimiento y analizamos las fotografías y no encontramos diferencia alguna, hablamos de no correlación o descorrelación, es decir, que no hubo movimiento. Después, el aparato, con todas estas fórmulas, genera una nueva imagen, en donde hubo movimiento, le da el color blanco y donde no hubo movimiento, le da el color negro. Y es así como se genera la angiotomografía. Poniéndolo en el ojo, entonces tenemos los cortes, las adquisiciones repetitivas secuenciales de B-scan, empieza el procesamiento de datos y se genera una nueva imagen que va a ser un mapa de reconstrucción de la microvasculatura. Hay que tener en cuenta que cuando el flujo vascular no necesariamente no existe, cuando el flujo vascular está disminuido, probablemente el umbral del aparato no pueda captarlo, como pasaría en un aneurisma. Ahí sabemos que sí hay flujo, pero está lento y el aparato simplemente su umbral no lo detecta. Otro punto que tenemos que entender es la segmentación. Es fácil determinar características en un solo grupo, en un solo plano. No así cuando aumentamos los sujetos de evaluar y diferentes planos. Y es así como el aparato tiene que hacer segmentaciones. Cuando necesitamos ver vasos más profundos, el aparato segmenta estas capas y va eliminando la imagen. Y esto lo hace en relación a la tomografía estructural en cuanto a anatomía y al angioflujo.
Son muchos los sitios en los cuales el aparato puede segmentar, pero para fines prácticos y para empezar a describir una angiotomografía, tenemos que ver bien estos 4 segmentos. Entonces tenemos el complejo vascular superficial, que a su vez se divide en la red capilar peripapiliar. Y son los vasos más superficiales que discurren paralelamente con los axones de las fibras de las células ganglionares. Después tenemos el plexo vascular superficial, que es en donde vamos a ver las arteriolas y las vénulas más grandes que poco a poco se van a ir ramificando y se van a distribuir circunferencialmente alrededor de la zona avascular foveal. El segundo plexo que tenemos que entender es el plexo vascular profundo. Desde los plexos superficiales se sumergen vasos hacia las capas nucleares internas, tanto en la parte superficial como en la parte inferior, y precisamente las vénulas dan un aspecto totalmente aracnoideo. Y es así como vemos el plexo vascular profundo, un aspecto en celosía. La tercera capa es cuando hace la segmentación a nivel de la capa nuclear externa. Ahí, anatómicamente, sabemos que no hay vasos sanguíneos en forma normal. Y es cuando vemos una imagen de total descorrelación, una imagen en donde no hay movimiento. Y por último, tenemos la coriocapilares. El aspecto de la coriocapilares es un aspecto granular. Aquí no vamos a ver definidos los vasos sanguíneos. Sabemos que conforme vamos envejeciendo, esta coriocapilares va perdiendo el flujo. Otro término que tenemos que entender es el ENFACE. Este no es exclusivo de la angiotomografía. También sabíamos de ella o lo veíamos en la tomografía estructural. El ENFACE es poder ver el plano C. Es entrenar a nuestro cerebro a entender la tercera dimensión y la percepción de profundidad. El plano C sería, tenemos el plano A, que sería un solo escaneo, el plano B sería la formación de de una suma de planos A, que sería la tomografía estructural, y varias tomografías estructurales nos da el concepto de volumen, y este es el ENFACE. A diferencia, en la angiotomografía también podemos segmentar este plano y ver dónde se encuentra la lesión. Pues bien, la angiotomografía tiene muchos pros, pero también tiene algunos artefactos que debemos de evaluar. Y es así como les dejo con el doctor Antonio López para hablar de estos artefactos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Vamos entonces a iniciar artefactos en angio-OCT. ¿Qué es un artefacto? Bueno, un artefacto se denomina como una imagen que no corresponde con la realidad de lo que estamos observando, como ustedes pueden apreciar en la fotografía de su derecha. Y esto es importante determinar este tipo de artefactos porque nos pueden llegar a confundir y podemos llegar a un diagnóstico erróneo en nuestro paciente. Estos son algunos tipos de artefactos, aunque existen mucho más de los que tenemos aquí anotados. Pero bueno, estos son los más frecuentes. ¿Sí estás compartiendo pantalla? ¿Sí? ¿Sí? Perdón, doctor, no está compartiendo pantalla. ¿Nos puede ayudar, por favor? Ok. Ahora sí se comparte la pantalla. Sí, doctor, listo. Adelante. Muy bien. Sí, una disculpa, vamos rápido. Entonces, esto es lo que se define como un artefacto, la confusión que nos puede llevar estos artefactos. Y bueno, aquí hay unos ejemplos que les mencionaba yo y hay más de estos. Los más frecuentes, el artefacto de proyección, el artefacto de segmentación
y el de movimiento, que son los más frecuentes. Ahora bien, hay factores que se asocian para que se presenten estos artefactos, y dentro de los factores que tiene el paciente son su edad, la mala agudeza visual, un diámetro de pupila menor a 2 milímetros, diversos grados de catarata y la presencia de un eje anteroposterior aumentado. Y de las patologías, la que más frecuentemente nos da artefactos es la presencia de un edema macular de diversas etiologías. Los tomógrafos tienen softwares que pueden eliminar o atenuar estos artefactos, y también dependiendo del aparato que utilicemos, pues también se van a presentar más o en menor medida este tipo de artefactos. Vamos a empezar, les voy a hablar únicamente de 4, y entonces tenemos aquí el primero, que es la pérdida localizada de la señal. Si ustedes se fijan en la fotografía central, tenemos el plexo superficial, donde aparentemente tuviéramos alguna zona con hipoperfusión, que en realidad no está dada por este tejido retiniano afectado, sino si ustedes observan hacia su derecha, puede ser presentado esta mancha oscura sobre la retina, sobre el plexo superficial, por ejemplo, flotadores o la presencia de hialosis asteroidea. Entonces hay que conocer adecuadamente a nuestro paciente para poder determinar qué es lo que nos está provocando este tipo de artefactos. El segundo, el movimiento del ojo, tanto un movimiento normal como el parpadeo del ojo, como también movimientos anormales, como a la derecha, la presencia de un nistagmus. Cada una de las máquinas tiene la posibilidad de eliminar este tipo de problemas. Hay máquinas como el Optopol que maneja un eye tracking, y además el software lo que hace es que sobre la misma zona que incide el rayo del tomógrafo, toma un corte horizontal, un corte vertical, y esta estructura en volumen se une, y el mismo software determina cuáles son las zonas donde hay errores. A la derecha, ustedes pueden ver entonces el corte vertical, el corte horizontal, y uniendo estas dos imágenes simplifica y además purifica la imagen. Como ustedes pueden observar, abajo a la derecha ya tenemos una imagen que podemos interpretar adecuadamente, aunque si se fijan puede tener ciertos defectos, como esos cuadritos negros que observamos en esta fotografía. El movimiento no solo es dado en general por el globo ocular, sino también sabemos que las estructuras internas del ojo pueden tener movimiento, estos por los cambios de la presión intraocular, cambios de la presión hidrostática a nivel del flujo retiniano. Y entonces, por ejemplo, en este paciente que tiene un edema macular diabético con presencia de exudados duros, incide la luz del tomógrafo y se refleja esta luz en cierta dirección. Pero vamos a exagerar un poco ese movimiento, se mueve entonces la retina, y entonces incide la luz del tomógrafo sobre los mismos exudados, sobre la misma zona, y entonces vemos cómo se refleja de una diferente forma. ¿Esto en qué se traduce? Que en ocasiones esto nos puede provocar, como ustedes pueden observar a su derecha, zonas que aparentemente son de hipoperfusión, y en realidad no es esto lo que estamos viendo. Entonces, aquí nuevamente, primero la clínica para determinar qué es lo que tenemos y qué es lo que estamos buscando de nuestro paciente. El siguiente es el artefacto de proyección. Y ustedes pueden observar la fotografía de su izquierda, cómo esto nos puede engañar también. En su fotografía de la derecha, ustedes pueden observar aquí la red capilar, aparentemente la red capilar profunda, pero en realidad, si ustedes se dan cuenta, si manejan en su máquina adecuadamente la observación también del modo estructural, ustedes pueden ver aquí que lo que se está haciendo es un corte a nivel de la retina externa, que es avascular, y que por lo tanto estamos viendo la proyección de los vasos de las capas internas. Los softwares también de las máquinas nos pueden eliminar este tipo de artefactos, y ustedes pueden observar en la fotografía de la izquierda, que es de la coriocapilaris, y vemos este vaso sanguíneo, que lo remarco para que ustedes lo observen, y a su derecha cómo el software del aparato lo elimina por completo. No así todos los defectos de proyección, pero nos purifican bastante la imagen, que podemos interpretar adecuadamente. El siguiente es el error de segmentación. Ya sabemos que se segmentan todas las capas de la retina, pero cuando tenemos patologías donde se transforma la morfología, la arquitectura de la retina, pues entonces podemos tener problemas de segmentación. Prácticamente todas las patologías nos pueden dar problemas de segmentación, como ustedes vamos a observar a continuación. Este es un ejemplo de un paciente miope con un eje anteroposterior sumamente grande, y ustedes pueden ver que en la zona de la coriocapilaris, que es lo que queremos observar en él, vemos esta zona de hipoperfusión retiniana aparente, pero igual, si nos vamos al modo B, vemos que la segmentación que está haciendo la máquina no lo está haciendo en la zona de la coriocapilaris,
sino lo está haciendo todavía más externamente y eso nos puede engañar y determinar que tenemos una zona de poco flujo o de nada de flujo y en realidad es un artefacto que estamos observando. Otro ejemplo, membrana epirretiniana con la deformación de la arquitectura, sobre todo de capas internas, y la máquina automáticamente hace la segmentación, erróneamente. También consideramos que tiene una zona de hipoperfusión, pero afortunadamente nosotros manualmente podemos mover la segmentación y en esta zona que la hacemos ya adecuadamente, manualmente, entonces vemos que en realidad el paciente no tenía zonas de hipoperfusión a este nivel. Otro ejemplo, el más frecuente, como les decía, el edema macular con un gran quiste central. La máquina hace la segmentación y atraviesa parte del quiste, por lo tanto, nos va a dar la imagen aparente de que tenemos hipoperfusión retiniana, pero si hacemos la segmentación manualmente y liberamos la zona del quiste, vemos que en realidad no es cierto lo que estábamos viendo. En realidad no era realmente una zona de hipoperfusión a ese nivel. Entonces, de aquí que es importante que el conocimiento de los artefactos y su análisis, junto con la clínica, y si no, por lo menos tener una fotografía clínica, son esenciales para el correcto interpretación y diagnóstico de nuestros pacientes. De aquí que el 91%, si conocemos estos datos, podemos hacer una interpretación suficiente a excelente a pesar de los artefactos. Muchas gracias. ¿Sí? Lista, Toño. Muchas gracias, Toño. Pues ahora es mi turno. Voy a platicarles acerca de las indicaciones y un caso clínico donde el angio-CT nos hizo la diferencia. Agradezco a FBI y a Optopol por la oportunidad de compartir con ustedes esto. Y ahora vamos a platicar las indicaciones para el angio-CT. Recordemos que tenemos a la retinopatía diabética y al edema macular diabético. Cuando tenemos edema macular diabético, grandes quistes o DRIL, es importantísimo hacer una correlación con angio-CT para descartar daños en el plexo vascular profundo. En degeneración macular relacionada a la edad seca, sabemos también que a veces tenemos estos despegamientos del epitelio planos irregulares que pueden o no estar acompañados de una neovascularización coroidea. En la coroidopatía serosa central, también para descartar estas neovascularizaciones, en edema macular cistoideo secundario a oclusión vascular, para valorar si hay o no aumento de la zona vascular foveal e isquemia, en casos de telangiectasias, glaucoma y en algunos casos de uveitis donde el plexo coriocapilar se puede ver afectado, así como con la presencia de neovascularización coroidea. Y es así como les quiero compartir este caso clínico de una paciente femenino de 24 años de edad con ataques de ansiedad en tratamiento, niega zoonosis, buena higiene, blefaroespasmo ante situaciones de estrés sin tratamiento y al interrogatorio noto claramente una personalidad tipo A. Me la manda un colega para el manejo de toxoplasmosis ocular. Ella refiere que en julio inicia con metamorfopsias en ojo izquierdo acompañado de disminución de la agudeza visual con cefalea y dolor periocular. A la exploración física, el ojo derecho sin alteraciones y el ojo izquierdo a la toma de agudeza visual 20-50 que no corrige, con clara distorsión a la exploración, con 20-30 capacidad visual y a la exploración del segmento anterior no hay celularidad en cámara anterior, la conjuntiva normocrómica y todos los medios transparentes. En el fondo de ojo vemos estas lesiones en el polo posterior blanquecinas por debajo de la retina que se conectan con otra lesión blanquecina yuxtafoveal y cambios ligeramente pigmentarios rosáceos al lado de la fóvea. Llega ya con una fluorangiografía donde vemos una hiperfluorescencia en etapas tardías que va aumentando conforme pasa el estudio.
solicito un OCT estructural. En el ojo derecho podemos ver solamente unas imágenes de probables paquivasos que están ligeramente comprimiendo la coriocapilar. Y en el ojo izquierdo vemos esta pérdida de continuidad de la membrana limitante externa, de la zona elipsoidea, de la zona mioidea, un despegamiento del epitelio pigmentado de la retina y estas imágenes en cuña que corresponden a áreas de apoptosis de la capa plexiforme externa en esta zona también y esta área de hiperreflectividad en este sector del OCT estructural. Y es así como decidimos complementar el estudio con angio-OCT valorando estos plexos y el ojo derecho sale perfectamente, pero en el ojo izquierdo vemos esta presencia de una membrana neovascular en el plexo externo y en el plexo coriocapilar, donde vemos esta membrana neovascular tipo filamentosa que está descrita con un tronco y ligeros como imágenes en filamentos rodeados de este halo perilesional que nos da datos de actividad y de daño de la coriocapilaris. Y es importante siempre hacer la correlación con el OCT modo B con estas áreas de aumento de flujo. En la autofluorescencia vemos esta imagen de hipoautofluorescencia y de hiperautofluorescencia en este aro presente por el despegamiento del epitelio pigmentado de la retina. Así que descartamos por completo la toxoplasmosis ocular típica, pero nos podemos quedar con un espectro paquicoroideo versus una toxoplasmosis atípica. ¿Y por qué podemos contemplar una toxoplasmosis atípica? Porque existe la retinopatía punteada externa por toxoplasmosis atípica con sus siglas PORT, que no tiene celularidad en cámara anterior, no tiene celularidad en cavidad vítrea, pero se asocia con estas lesiones retinocoroideas solamente en el polo posterior similar a las que presenta nuestro paciente. La autofluorescencia también nos data estas imágenes de hipoautofluorescencia por las zonas de atrofia que presentaba nuestra paciente y el OCT modo B es muy parecido por zonas de atrofia de las capas externas de la retina. Lo que hace la diferencia para hacer el diagnóstico entre un PORT y un espectro paquicoroideo es el angio-OCT. ¿Por qué? Porque en el PORT se observa esta zona vascular foveal asimétrica completamente aumentada con estos cambios en los capilares perifoveales. Y en nuestra paciente lo que tenemos es una membrana neovascular coroidea. Solicitamos estudios paraclínicos para descartar toxoplasmosis, los cuales fueron negativos, y entonces nos quedamos con el diagnóstico de un espectro paquicoroideo en su presentación de coroidopatía serosa central crónica, que en mujeres está descrito que se ven estas lesiones blanquecinas subretinianas que corresponden a fibrina y que se asocia también un poco más en embarazadas. No era el caso de nuestra paciente, pero sí estas imágenes. Ya vimos la autofluorescencia y vale la pena valorar un poquito los cambios de una serosa central crónica que pudieran hasta simular cambios por degeneración macular relacionada a la edad avanzada, como esta atrofia generalizada difusa del epitelio pigmentado de la retina por sus siglas DARA, algunos con degeneraciones tubulares externas y las imágenes en cuña, como es en nuestro paciente. Lo importante fue que al pedir el angio-OCT, en esta fecha observamos un área de esta neovascularización coroidea de 0.43 milímetros cuadrados y con un área de flujo de 0.13 milímetros cuadrados. Esto es importante porque aplicamos aflibercept intravíteo en este ojo izquierdo junto con todo el manejo integral para el manejo de estrés y vemos 2 semanas, como era una paciente personalidad tipo A, no se esperó hasta el mes, me pidió que la viera a los 15 días y tenemos una mejoría de la agudeza visual de 20/50 20/25 y observamos una disminución casi del 50% del área de la membrana y casi una disminución del flujo al 100% de la misma. Y es así cómo llegamos a este diagnóstico que se asocia con despegamiento del epitelio pigmentado en un 92% y 50% con membranas neovasculares filamentosas. Así como lecciones de este estudio es pues siempre apoyarnos de la imagen multimodal, hacer siempre correlación clínica con los antecedentes del paciente y recordar que la coroidopatía serosa central es una patología multifacética, no siempre se espera como esperamos y siempre apoyarnos de la imagen multimodal para hacer un correcto diagnóstico. Por su atención, muchísimas gracias. Y a continuación, el doctor Emiliano Fulda también nos compartirá algunos casos clínicos de angio-OCT. Sí, gracias, Jimena. Muy buenos días. Ya para finalizar en estos casos, voy a presentar algunos de los casos que tenemos habitualmente en la consulta.
Mucha de mi práctica es retina, pero también es un poquito de oncología, entonces vamos a ver algunos de los casos y cómo se presentan con angio-OCT. ¿Qué ventajas le veo al OCT? Bueno, que es el angio-OCT especialmente, que es muy rápido, es accesible, lo tiene uno ahí en la misma máquina en el Optopol, es 100% reproducible. Algunas veces, como decía Toño, hay que darse ciertas ideas en las perfusiones y saber cómo estoy interpretando los resultados que me está mandando la máquina. Definitivamente concuerdo ahí con Rosa, tiene una curva de aprendizaje grande, tiene uno que aprender mucho y regresar otra vez a los libros de anatomía para ver si lo que estamos viendo son artefactos o realmente es algo que nos sea útil en nuestra práctica. Este caso, por ejemplo, es un masculino femenino de 78 años que nos llega y estamos viendo los OCTs y de repente baja la agudeza visual. Siempre tenemos que tratar de correlacionar, o por lo menos es lo que intentamos, nuestro B con nuestro A, esto es nuestro OCT estructural con el angio-OCT, para determinar la presencia de este líquido que de repente vuelve a desaparecer y vuelve a aparecer hasta que hacemos realmente angio-OCT y es donde vemos por primera vez que en las primeras OCTs estaba normal y de repente empieza a haber un aumento de la perfusión en el área submacular, representado como una membrana neovascular. Entonces, sin necesidad de estar haciendo angiografías con fluoresceínas, podemos llegar a hacer los diagnósticos de membranas neovasculares en estos pacientes al día. Entonces, regresamos a los angios OCTs de este paciente y efectivamente vemos la membrana neovascular en su fase, la coriocapilaris y en el M-phase, y lo que es el estructural, donde vemos el aumento del flujo. Obviamente, iniciamos antiangiogénicos en estos pacientes. Podemos de repente ver cómo va evolucionando nuestros pacientes con degeneraciones secas y poderlas verlos con el paso del tiempo, si de repente demostraran una actividad o si empezara a aumentar la atrofia geográfica, podemos de hecho llegar a medirla ir viendo con el paso del tiempo si el paciente va perdiendo agudeza visual simplemente porque se está reactivando la membrana neovascular o simplemente es porque está creciendo con el paso del tiempo la atrofia geográfica. En pacientes con hemangiomas coroideos, como vemos, después de empezar a tratarlos con propanolol, 120 miligramos, y después de terapia fotodinámicas, que ya por desgracia desapareció, vemos que con TTT 3 sesiones empieza a disminuir el flujo de estos tumores vasculares y subsecuentemente empieza a disminuir lo que es la producción de líquido subretiniano. Niños también con síndrome presuncional de histoplasmosis ocular, cuando vemos los cystospots, y podemos ir siguiendo estas cicatrices. Cabe notar que en este paciente están inactivas, pero aquí tenemos un corte de 9 con respecto de 6 y no vemos realmente ninguna actividad y el paciente está en 20-25. Pero nos funciona muchísimo para evitar estar haciendo angiografías y estar frustrando a un niño de 7, 8 años que en este caso, hasta el momento hemos requerido nada más la primera angiografía para lo que era el diagnóstico definitivo y ya después en sus seguimientos podemos determinar si se activa o no se activa o se le asocia una membrana neovascular en el área macular. Me sirve mucho también para cuando vamos a operar a un paciente, si llega a penetrar el angio-OCT, poder ver si el polo posterior está isquémico y así darle un pronóstico al paciente previo a la cirugía. Y si tiene el antecedente de una oclusión de vena, que el paciente de hecho no lo ha notado porque tiene una catarata importante. También llegamos a ver a través del silicón, este paciente fue operado, es externo, pero tenemos la interfase y perfectamente no nos modifica esto ni nos hace muchos artefactos para poder interpretar si tuviera alguna alteración en polo posterior. O si de repente tiene hialosis asteroidea, donde vemos estos puntitos pequeñitos como artefactos, pero no disminuye en sí. Si sabemos lo que estamos viendo, no nos hace un artefacto muy importante. Paciente con metástasis, por ejemplo, y también seguimos en el estructural, por ejemplo, en el angio-OCT, cuando trato de correlacionar algunas de las veces cómo va el paciente, a la quinta semana de estar haciendo quimioterapia para sus metástasis, empieza a mejorar dramáticamente lo que es el líquido y la retina. Este es un caso interesante en el cual fue un masculino de 42 años que notaba una distorsión en su visión. Estas metamorfosis eran en los ojos bilaterales. Veíamos esta lesión en el OCT-B. A la hora que hacemos un angio-OCT, bueno, primero vemos en el otro ojo, en el ojo derecho también, que tenía estas cicatrices y alteraba el elipsoide y después tenía la proyección ya hacia lo que era la coroides. Y era interesante porque por más que buscábamos si eran unas serosas centrales crónicas, etcétera,
A la hora que se vaya sin un diagnóstico, el último estudio que le hago es este angio-CT, donde vemos efectivamente un aumento del flujo y similaba muchísimo varias lesiones ahí que, vamos, hasta que no entendimos que nos mandó una hoja donde necesitaba un certificado para que pudiera seguir trabajando porque se dedica a hacer barcos y estar expuesto sin careta a la luz. De hecho, este paciente hicimos el diagnóstico posterior porque se dedica a soldar. Y entonces al no utilizar careta, vemos que efectivamente es muy similar a las cicatrices que vemos normalmente en un láser. Pacientes con agujeros maculares podemos ver y darnos un pronóstico de cómo está el flujo en estos pacientes. También podemos ver después de que hacemos la limitorexis en el EMFACE, cómo efectivamente, y eso creo que se estaba discutiendo ayer, qué tan benévolo es hacer la limitorexis en pacientes con lo que son coronariopatías centrales. Vemos los DEPS y vemos cómo en esas regiones, sin necesidad de hacer angiografía, podemos determinar dónde vamos a dar ya no la terapia fotodinámica, pero el modo ahí subumbral de los láseres 577. Coronariopatías por radiación, también vemos con los pacientes después de ser radiados, vemos las atrofias en las coroides y vemos cómo empezamos a tratarlos con antiangiogénicos. ¿Para qué? Para evitar en estos casos, ya cuando empezamos a tener ciertas zonas que empiezan a cerrarse por flujo, utilizar antiangiogénicos y así evitar el edema macular y la baja visual en los pacientes con retinopatía por radiación. Por último, membranas hiperretinianas. Vemos cómo podemos determinar si tienen un buen flujo, un mal flujo, una mala perfusión, y esto más bien la perfusión nos va a dar el pronóstico después de retirarlas, ya que algunas de las veces cuando son retiradas dejan este patrón granular que imposibilita la mejoría en la visión de los pacientes. Como conclusión, digo, yo soy fan de la máquina. Es un estudio no invasivo. Tengo en una máquina miles de cosas que puedo hacer. Cada día le estoy haciendo hasta angios o CTs a lo que es el segmento anterior y hasta la conjuntiva y muchas de las lesiones que ahorita no las presentamos, pero resultados al instante. De hecho, yo no hago ya los OCTs, los hace nuestra asistente. Ahí es una integración perfecta con mi clínica. Esto es, yo puedo estar viendo la clínica, estoy viendo el paciente y alguien ya le está haciendo el OCT o le acaba de sacar el OCT y pierdo poco tiempo. Sí tiene sus limitaciones, como dijimos, depende del movimiento del paciente. Muchas de las veces nuestros pacientes son de la tercera edad y entonces tienden a tener ciertos movimientos que con la rapidez de la máquina disminuyen mucho. Y por último, el área de mapeo. Los miopes muy, muy altos sí es un poco más difícil, pero hay que saber qué es lo que se está viendo para entonces tratar de interpretar que no estamos viendo artefactos contra patologías. Por su atención, muchas gracias. Creo que tenemos unos minutos, ¿no, Jimé? Como 2 minutos. Creo que, Juan Pablo, sí tenemos un minuto más. Pues creo que sí, Emiliano. Adelante, doctora. Perfecto, muchas gracias. Pues excelentes presentaciones, Rosa. Siempre es increíble entender cómo explicas tú fácilmente cómo se obtiene un OCT modo B, un angio-CT. Muchísimas gracias. Y no sé si quieran agregar algo, Rosa, Toño, Emiliano. Está apagado tu micrófono, Rosa. Ahí está. Realmente por obvio de tiempo, solamente me queda agradecer esta invitación y cualquier duda, pues está el chat. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hay poco Listo, tiempo. pues es que tenemos un minuto, Emiliano, ¿algo más? Yo nomás, lo único es que sí es difícil, tiene una curva grande de aprendizaje y todo el tiempo en el hospital ahí estoy tratando de decirle a Toño, oye Toño, ¿tú qué le ves en mi angio-OCT o en este OCT? ¿No? Como que sí es difícil algunas veces, especialmente los miopes muy, muy altos, donde la segmentación es muy difícil porque la retina no es plana, ¿no? Entonces, para mí eso es lo que ha tenido un poquito más de problema, pero pues, es simplemente adaptarse un poquito, ¿no? Pero es bastante adaptable a mi práctica clínica, como lo dije, lo hace la asistente, no lo hago yo y algunas de las veces sí hay algún problema, pero tiene muchas modalidades, ¿no? Que estamos descubriendo día a día. Bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero cada día encuentro un botoncito nuevo o algo diferente que me gusta, que le puedo subir y bajar, ¿no? Entonces también se adapta mucho a lo que quiero, ¿no?
Exactamente, cada vez vamos descubriendo más usos del aparato, del Octopol, del Revo NX, y ya creo que ya hay uno más con cámara de fondo de ojo incluida. Así que, pues bueno, pues por aras del tiempo, agradezco muchísimo a este equipo que siempre nos juntamos para compartir este conocimiento del OCT modo B estructural y del angio-OCT, y pues para seguir en tiempo y forma del Congreso Retina 5 Continentes, los 4 les damos las gracias, y también a FBI Equipment. Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego.